Cultura e identidad latinoamericana desde la visión de José Martí. José Martí y su reflexión sobre la identidad cultural y sobre todo la cuestión de lo indígena y lo étnico como fundamento de lo latinoamericano resultan esenciales para el conocimiento de la historia cultural, social y política de las formaciones sociales en América Latina y a la vez un marco de referencia fundamental para interpretar el significado del resurgimiento de los movimientos indígenas latinoamericanos en el inicio del siglo XXI. José Martí no elaboró una teoría implícita de la cultura, pero los conceptos, reflexiones sobre cultura e identidad sí están a través de toda su obra, constituyen elementos esenciales de ella. Es importante destacar que el pensamiento martiano sobre América Latina constituye un obligado referente por el análisis de lo que nos identifica y diferencia del resto del mundo. Para ello tienen en cuenta 3 niveles de percepción. El primero, el que emana del conocimiento de la situación del indio y de las formas del conocimiento en aquellas repúblicas latinoamericanas que han preservado algunas de las viejas instituciones coloniales o su espíritu. El segundo, el que imita críticamente formas de ser procedentes de países con una historia, una cultura y una composición social diferente de las de la orbe latinoamericano. Y tercero, el que se relaciona con la esfera de la cultura, vista por Martí como el gran instrumento que permitirá reducir las enormes disparidades del desarrollo cultural y educativo entre las naciones latinoamericanas y el nivel cultural avanzado en los países dominantes. En palabras del propio José Martí, a conflictos propios, soluciones propias. A propia historia, soluciones propias. Y a vida nuestra, leyes nuestras. En efecto, el fundamento teórico que permite explicar el pensamiento de José Martí es su concepto de identidad latinoamericana notable para su época por su originalidad, sentido de autonomía y proyección hacia el futuro. El pensamiento martiano puede ser analizado a través de los diferentes momentos de su vida, lo que no implica que su ideario deje de ser fiel a sí mismo, desde sus primeros escritos de adolescente hasta su caída en combate. Sus ideas se sientan en su toma de partida, desde muy joven, con los pobres de la tierra. Y en su palpable voluntad de autonomía intelectual y de las proyecciones sociales para América Latina, Martí fue quien, en su notable ensayo a finales del siglo XIX, Nuestra América, convocó a construir un saber desde lo latinoamericano y para latinoamericanos, que les permitiera a los pueblos de la región conocer mejor aquellos aspectos que habían sido ocultados por las versiones europeas de nuestra historia y por las explicaciones anticientíficas de la condición de una América Latina atrasada y salvaje, por preservar los valores de la autonomía y de la identidad latinoamericana como modos esenciales del devenir del hombre concreto en su naturaleza social. El pensamiento martiano siempre giró en torno a la necesidad imperiosa de conocer y resolver los conflictos y problemas latinoamericanos por los habitantes de nuestras tierras, que las soluciones tenían que emerger de adentro y no desde otras potencias foráneas. Para Martí, los valores que identifican una nación constituyen los elementos integradores de la unidad de las diversidades culturales latinoamericanas, pero fundamentadas en el rechazo al mundo dividido entre civilización y barbarie, a la preservación de las tradiciones y elementos de la autonomía de los originales de nuestra América. En efecto, repudió radicalmente la concepción europea y colonialista de un mundo dividido en civilizados y bárbaros, visión racista y excluyente, basada en la negación de las diferencias y de las identidades culturales de todos aquellos que no fuesen europeos. Martí advertía que la identidad latinoamericana debía permanecer en las tradiciones, los elementos, las costumbres y la idiosincrasia que caracterizan las formas y modos de vida espiritual y existencial de los pueblos autóctonos originarios de nuestras tierras de América. El espíritu de los hombres flota desde la tierra que vivieron y que se respira. Se viene de padres de Valencia y madres de Canarias y se siente correr por las venas la sangre enardecida de Támaco y Paracamoni. Y se ve como propia la vertieron de las breñas del centro del Calvario pecho a pecho con los González. De férrea armadura, los desnudos y heroicos Caracas. El pensamiento de José Martí se caracteriza por la racionalidad del ideario humanista, por su compromiso con los pobres de la tierra, por la defensa e identidad de los pueblos del Nuevo Mundo, por su perspectiva del devenir histórico latinoamericano en su proceso de resistencia y de lucha de liberación que se ha establecido en las dos Américas, la sajona conquistadora y la latina conquistada.
pero el análisis de identidad cultural en el pensamiento martiano se inicia a partir de la percepción que nuestro héroe nacional cubano tiene con la identidad latinoamericana. José Martí describió un concepto de identidad latinoamericana verdaderamente avanzado y crítico para su tiempo y su época, interrumpida por la conquista y la obra natural y majestuosa de la civilización americana. Se creó con el advenimiento de los europeos y el pueblo extraño, no español, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo, no indígena porque se ha sufrido la injerencia de una civilización devastadora, dos palabras que, siendo un antagonismo, constituyen un proceso. Se creó un pueblo mestizo en la forma, con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma propia, nuestra América robusta, toda nuestra América tendrá pues inevitablemente el sello de la civilización conquistadora, pero la mejorará, adelantará y asombrará con la energía y creador empuje de un nuevo en esencia de distintos y sean superior en nobles ambiciones. Martí entendía la especificidad y el concepto de identidad latinoamericana y refleja el papel de la brutal conquista sobre los pueblos originarios del continente americano, donde exterminaron razas, culturas y rasgos propios de estas civilizaciones. Además explica que de esa fusión nace el ser latinoamericano con rasgos semejantes a su conquistador, pero con una nueva expresión e intereses. Martí también contrapone el concepto de identidad latinoamericana con la del viejo mundo. Yo conozco Europa y he estudiado su espíritu, conozco América y sé el suyo. Tenemos más elementos naturales en nuestras tierras, de donde corre el bravo fiero hasta donde acaba el digno Chile, y en esa tierra alguna del universo, pero tenemos muchos elementos civilizadores porque somos mucho más jóvenes en historia, no contamos seculares, precedentes y hemos sido nosotros los latinoamericanos menos afortunados de educación que pueblo alguno. El pensamiento martiano va a la búsqueda de los cimientos de nuestra cultura latina, a la esencia del desarrollo. Ya en sus viajes de los países del continente se percata la realidad de la importancia de defender lo autóctono y de buscar nuevos caminos. Constata la necesidad y la carencia instructiva de pueblos. Advertía también sobre la necesidad de la unión latinoamericana ante la amenaza imperialista de Norteamérica. Vemos colosales peligros, vemos una manera fácil y brillante de evitarlos. Adivinamos en nuestra nueva acomodación de las fuerzas nacionales del mundo, siempre en movimiento y ahora aceleradas, el agrupamiento necesario y majestuoso de todos los miembros de la familia nacional americana. Pensar es prever, es necesario ir acercando lo que acaba de estar junto, si no crecerán odios. Se estará sin defensa apropiada para los colosales peligros y se vivirá en perpetua e infame batalla entre hermanos por apetito de tierras. Martí tenía claro el significado de la Unión Latinoamericana. La historia del continente le daría la razón, pues en el siglo XX es un vivo ejemplo de lo que anunciaba el apóstol. Invasiones, ocupaciones militares, golpes de Estado, establecimiento de dictaduras y una marcada explotación económica a los países subdesarrollados de las potencias hegemónicas. En la época de Martí, Estados Unidos ya había alcanzado el desarrollo del capitalismo que le permitía alcanzar la fase superior de este sistema, el imperialismo. Por ello, uno de los rasgos más característicos del pensamiento martiano es su consecuente y justificado antiimperialismo. Jamás hubo en América de la independencia acá asunto que requiera más sensatez, ni obliga más vigilancia, ni pide examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos poder. De la tiranía de España supo salvarse la América española y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para América española a la hora de declarar su segunda independencia. Los Estados Unidos creen en la necesidad, el derecho bárbaro como único derecho. Esto será nuestro porque lo necesitamos. Creen en la superioridad incontrastable de la raza anglosajona contra la raza latina. Creen en la bajeza de la raza negra que esclavizaron ayer y dejan hoy y de la India que exterminan. Creen en los pueblos de Hispanoamérica están formados principalmente de indios y de negros. Mientras no sepan más de Hispanoamérica los Estados Unidos y la respeten más, ¿podrán convidar a Hispanoamérica una visión sincera y útil para Hispanoamérica? ¿Conviene la unión política y económica con los Estados Unidos? El pueblo que compra y manda, el pueblo que vende y sirve. Lo primero que hace un pueblo
para llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Para Martí, la identidad también es defensa del legado ancestral de los pueblos de este continente, estar dispuestos a luchar por la independencia, no confiar en el poderoso amo del norte, pues se cree superior a la República Latinoamericana sin no aceptar ningún tipo de alianza con el norte. Aboga por la defensa de la autoctonía como única forma de defender lo nuestro. Martí sugiere el camino de la liberación nacional como vía para lograr la verdadera identidad latinoamericana. Estos hijos de nuestra América que ha de salvarse con sus indios. ¿En qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de Américas, levantadas entre las masas mudas de indios? El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país, la forma de gobierno ha de advenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales, el mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Las públicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Conocer es resolver. Conocer el país, gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de tiranías. Como consideraciones finales tenemos, en la hora actual de nuestra América, el pensamiento martiano se convierte en referente para entender las luchas de movimientos sociales por la conquista y respeto a sus derechos, las ideas sociopolíticas en torno al problema de identidad, la autoctonía, la cultura y cuestión indígena en América Latina, constituyen el referente para el análisis de estos temas. El pensador cubano nos traza el camino para seguir y se convierte en obligada consulta para entender el significado de estos postulados. Martí creó un ejemplo de emancipación humana y soberanía nacional cuyo despliegue estuvo mediado por un sustrato de identidad cultural marcado por una visión del mundo y del hombre sustentada en la esencia de lo latinoamericano, medio idóneo para emprender la acción política, trazar los caminos, cultivar la razón y preparar las mentes para obtener la anhelada liberación de los pueblos. Conclusión. En el mundo actual se aboga porque las reflexiones y las ideas sean sustituidas por un pensamiento más pragmático. Las ciencias sociales en América Latina tienen la enorme misión de recuperar el pensamiento crítico social. Los aportes de José Martí se evidencian justamente por las reflexiones sobre la identidad, la autoctonía, la cultura latinoamericana, el problema de los pueblos originarios, la emancipación de América Latina. Los criterios del héroe nacional cubano tienen gran importancia y vigencia para entender el problema de las identidades en la actualidad. Muchas gracias.